Bienvenidos a la séptima obsesión en esta propuesta sobre cine, televisión y producciones audiovisuales, aquí por Radio Estudio 1, la radio de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Quien les habla, Pablo Argañarás, junto a mis compañeros de equipo Lara Cordero, Juan Cruz Figueroa Zanotti y Edgardo Videla en la puesta al aire y dirección técnica. Hoy en este episodio número 34, denominado Perseverancia. Sí, vamos a hablar justamente, le mando primero un saludo a toda la audiencia. Hoy vamos a hablar de todas las películas que llevan una historia de superación. Así es, gracias a todos los que nos escuchan los martes aquí por Radio Estudio 1 a las 15 horas, quienes son de Santiago del Estero, y también a toda nuestra audiencia de Jujuy que nos escucha todos los sábados a las 21 horas. Sí, algo que me ha llamado mucho la atención es que últimamente se está dando mucho historias o se están empezando a visualizar más las historias de superación de personas, y no es novedad que muchas veces estas historias terminan siendo películas. Es el caso de, por ejemplo, En busca de la felicidad, El discurso del rey, entre muchas otras películas que recuerdo haber visto en mi vida. Sí, y es un tema recurrente esto de la perseverancia, de la autorrealización, de pelear por lo que uno quiere, por lo que uno anhela, por lo que a uno le gusta, por lo que a uno le apasiona, pelear por un sueño. Entonces esto de vencerse a uno mismo, o superarse a uno mismo, o ganarse a uno mismo, ha sido un tema recurrente en la literatura y también en el cine. Y si nos remontamos desde los orígenes del cine hasta el hoy, hay miles de películas que hablan de eso. Entonces vamos a tratar de acotar ese universo de películas a las que Juan ha planteado aquí en el guión. Sí, en este primer bloque vamos a hablar un poco de lo que son las históricas, las que tienen algo que ver con algo hechos reales, supervivencias o realizaciones. Por ejemplo, el caso de, como bien lo he nombrado, En busca de la felicidad, que es la historia de Chris Garner. Muchos la conocen, es la película que interpreta Will Smith con su hijo Jaden Smith, que es basada justamente en el padre soltero que lucha por la pobreza en Estados Unidos. Y hay otra película que yo quiero recomendar, empiezo desde ya recomendando y resaltando, que es La teoría del todo, que Eddie Redmayne hace de Stephen Hawking, y te cuentan la historia de cómo él logra esa teoría de la relatividad y muchas otras cosas más, cómo refuta, la teoría de la relatividad, la teoría de los agujeros negros y muchas otras cosas más. Y es sublime la película. Me encantó la actuación que tiene Eddie Redmayne ahí en esta película. Vamos a hablar un poquito de estas dos. Bueno, primero, En busca de felicidad lo que muestra mucho es también la situación social que viven muchas personas dentro de Estados Unidos. Cómo es esto de no tener un hogar, de andar con un hijo ahí en la calle buscando un refugio. Me acuerdo esas escenas donde Will Smith está queriendo vender sus inventos, como siempre le cierran las puertas. Es una película, claro, que tiene mucho que ver con esto de remarla constantemente. Y en La teoría del todo habla mucho de la enfermedad que sufrió, que ya falleció, Stephen Hawking, y cómo a pesar de eso, él con su gran mente y con su gran resistencia puede lograr todos los avances científicos que logró. Sí, muchas veces creo que también hay que recalcar que el principal mensaje que te deja la película de La teoría del todo es que quizás un poco nosotros nos creemos que estamos limitados por el cuerpo, pero muchas veces lo que te limita es la mente, porque el mismo Stephen Hawking, estando en su silla de ruedas, sin poder comunicarse y muchas otras cosas más, pudo lograr construir la teoría que construyó en su tiempo. Y hay otra película aquí que he agregado que me ha gustado muchísimo, recuerdo haberla visto cuando era muy chico, que es El discurso del rey. Es un peliculón. A mí me encantó El discurso del rey.
cómo narran y cómo cuentan esa parte de la historia del rey Jorge VI, que tiene que luchar contra su tartamudez para poder dar un discurso por la Segunda Guerra Mundial, y mucho de ese contexto histórico me encantó mucho. Sí, hay muchas películas. Yo podría agregar Mi pie izquierdo. No sé si han visto Mi pie izquierdo. También es de un artista plástico que está cuadripléjico, dibuja con el pie, interpretado por Daniel Day-Lewis, que es un tremendo actor. Hay muchas películas de autosuperación, a propósito del tópico del programa que nos reúne hoy. Y estas tres películas son buenos ejemplos de eso. La de Will Smith, que se ha hecho ya todo un clásico moderno, La teoría del todo, y el discurso del rey, que me pareció una película muy, muy, muy simpática. Yo tengo mis objeciones con En busca de la felicidad, porque me parece una película más de autosuperación, de ciencia ficción, porque el planteo que hace la película no me parece real en absoluto. O sea, que pueda llegar a hacer lo que hace una persona en la condición en la que está, me parece muy poco real y muy poco creíble. Realmente esas historias terminan de otra manera. Obviamente que en los cuentos hollywoodenses color de rosa termina como termina esta película, pero en un cine realista esa película terminaría de manera muy fea. Sí, algo que me ha gustado mucho de estas tres películas es sobre todo el uso que tienen de los diálogos y de las historias. Para eso he traído un pequeño fragmento de la película El discurso del rey. Grabaré su voz y luego la reproduciré en la misma máquina. Esto es maravilloso, lo último en Estados Unidos. ¿Se puede colocar esto? Hay un chelín en juego, se puede ir a casa rico. ¡Es solo música! ¡Lo sé! ¿Cómo escucharé lo que estoy diciendo? El cerebro de una alteza debe saber lo que dice su boca. No conoce muy bien a la realeza, ¿verdad? ¡Imposible! ¡Es inútil! Fue sublime. Gracias, doctor. No creo que esto sea para mí. Adiós. Sí. Señor... La grabación es gratis. Consérvela como un recuerdo. Maldito. Maldito mentiroso. Es solo música. Lo sé. ¿Cómo escucharé lo que estoy diciendo? El cerebro de una alteza debe saber lo que dice su boca. No conoce muy bien a la realeza, ¿verdad? Sí. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Qué debe más dignamente optar el alma noble entre sufrir de la fortuna impía el porfiador rigor o rebelarse contra un mar de desdichas y afrontándolo desaparecer con ellas? Ahí escuchábamos a Colin Firth haciendo del rey Jorge VI en la interpretación magistral que hizo para mí en el discurso del rey. Y pasando a otra historia de superación que es una de las películas más desgarradoras para mí que
que siempre que la veo me largo a llorar. Es Mi nombre es Sam, del año 2001, en donde Sean Penn se manda una actuación muy pero muy magistral de justamente un padre con una discapacidad intelectual. Es muy buena. No tengo más palabras que decir que eso. Sí, es como un niño. El personaje está compuesto, creo, en el tono de una persona con una discapacidad intelectual. Entonces él, que es el papá de la nenita, actúan a la par. Y está muy bien ese registro que he elegido. No sé si lo habrá elegido el actor o es decisión del director, pero eso de ponerlos en un mismo registro a la niña y al personaje que compone él me parece muy bueno. Bien, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte y nos vamos escuchando parte de la banda sonora de El discurso del rey? Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9. La Séptima Obsesión. Continuamos en La Séptima Obsesión en este episodio número 34, dedicado a las películas que nos hablan sobre perseverancia, sobre autosuperación. Hemos hablado de bastantes películas en el bloque anterior y ahora continuamos con ¿cuáles, Juan? Vamos a tocar ahora una película que nos ha quedado ahí flotando, que es Náufrago también. Que Tom Hanks, es imposible no hablar de una película de superación y no hablar de Náufrago. Yo a Náufrago la fui a ver 5 veces en el cine. ¿5 veces? En Córdoba, cuando se la estrenó. Me pareció, porque me he ido a ver, primero me he ido a ver la película, después me he ido a ver la actuación, después me he ido a ver... No, esa película me ha parecido soberbia hasta el día de hoy. Me parece, hace poquito la he vuelto a ver y me ha vuelto a producir lo mismo que me produjo aquella vez. Una de las 5, me acuerdo que mi mamá me había ido a visitar a Córdoba y le he llevado a mi vieja a que vea esa película, y me acuerdo que le ha gustado mucho también a ella. Es una película que no sé a quién no le gustó Náufrago. No conozco personas que no les haya gustado Náufrago. Y creo que es un clásico dentro de estas películas de superación, porque en el cine se han hecho muchísimas referencias a, por ejemplo, una pelotita con una carita y ahí. Sí, hasta los Simpsons han hecho referencia a Náufragos. Sí, se convirtió en un clásico moderno. Sí. Sí, y creo que algo que hay que destacar de la película es que toca mucho el tema de las fibras sensibles, de qué pasaría si te quedas solo en una isla, y la necesidad del ser humano de comunicarse constantemente, de tener con quién charlar. Por eso es que justamente, Tom Hanks, o en este caso el protagonista, que es Chuck Nolan,
termina armándose con la pelota una persona con la que habla, que es Wilson, que es formidable y me gustó muchísimo, Y otras películas que también podemos destacar, que se utilizan mucho el recurso de la autosuperación, son las películas que utilizan casi siempre el deporte como una herramienta, como es el caso de Un sueño posible con Sandra Bullock, Juego de honor de Samuel L. Jackson. Y aquí me voy a detener a hablar de una película que es basada en una historia real, que a mí, yo soy un fanático de los deportes de carrera, que es Rush, Pasión y Gloria, que cuenta la historia de Niki Lauda con James Hunt, que fueron corredores históricos de lo que es la Fórmula 1. A Edgardo le ha gustado la película. Sí, toca una rivalidad muy histórica dentro de lo que es el automovilismo, que son dos de los mejores pilotos que he tenido, que uno es Niki Lauda y el otro es James Hunt. Es de los años 70, está basada en los años 70, y tiene la banda sonora, que es un espectáculo porque está hecha nada más y nada menos por Hans Zimmer. Está muy bien representado los autos, están muy bien representadas sobre todo las facciones de Niki Lauda, cómo se lo hizo al personaje con las quemaduras y todo. Es muy muy buena la película. Sí, yo creo que el deporte se presta para esta temática en muchas películas. Me animaría a decir que la mayoría de las películas deportivas, las sport movies, se basan en esto, en superar dificultades personales en pos de brillar o destacarte en un deporte. Sin ir más lejos, Rocky habla de autosuperación, digamos, habló un montón de Rocky. Y Million Dollar Baby también. Million Dollar Baby. Si nos ponemos a hacer memoria de películas, Carroza de Fuego, Invictus, podemos hablar de todos los deportes. Gaia, la de básquet. Sí, donde estaba Adam Sandler. Sandler. Es genial, y sobre todo muchas veces me gusta los mensajes que deja, como por ejemplo el mensaje que nos ha dejado Rush, Pasión y Gloria, que lo he traído para que lo escuchemos ahora. ¿Cuándo empiezan tus pruebas? ¿Acaso estás loco? No conquisté el mayor logro en mi vida para volver a trabajar. ¿Debes hacerlo? ¿O dirán que ganaste? ¿Por qué? ¿Por qué cosa? ¿Por lo de tu accidente? Yo gané. En el día decisivo, ambos competimos en las mismas condiciones. Puse mi vida en riesgo y corrí hasta el final. ¿Y a eso le llamas ganar? Sí. Yo estaba dispuesto a morir para vencerte. Ese es el efecto que tienes en mí. James, en el hospital, la peor parte del tratamiento era el drenaje pulmonar. Y mientras lo hacían, te miraba por televisión, ganando todos mis puntos. ¿Tus puntos? Fue un infierno. Pensaba, ese bastardo de Hunt, lo detesto. Un día el doctor entró y me dijo, ¿me permite darle un consejo? Deje de pensar que tener un enemigo es una terrible maldición. Puede ser una bendición. Un sabio aprende más de sus enemigos que un tonto de sus amigos. Y tenía razón. Y míranos. Y ahora ambos somos campeones del mundo. Ahí los escuchábamos a Niki Lauda y James Hunt, interpretado por Daniel Brühl en el caso de Niki Lauda, y a Chris Hemsworth haciendo de James Hunt, ya los dos siendo campeones del mundo, entre muchas otras cosas más. Cuento un poco más de qué es lo que va la historia. Niki Lauda ha sido uno de los corredores de Fórmula 1 más grandes que ha tenido, ha sido corredor de la escudería Ferrari. Él tiene un accidente, para los que no saben la historia, lo cual lo deja con grandes secuelas por varias quemaduras que tiene, porque no tenían la misma seguridad que tienen hoy en día los corredores, y se tiene que ausentar por un tiempo. En ese tiempo, en este rival que él tenía, que es James Hunt, le empieza a alcanzar en el campeonato del mundo de lo que es la Fórmula 1, hasta que, bueno, se da la última carrera, en donde, bueno, ahí los dejo para que la vean en la película, porque la verdad es muy buena cómo han recreado todo el ambiente, sobre todo. Y hay otra película que se ha vuelto un ícono, sobre todo por la banda sonora, que es Carroza de Fuego. Sí, Carroza de Fuego, a propósito del deporte, del atletismo, del maratón,
y nos va a contar también una historia de autosuperación de atletas, de corredores, de colegas, de compañeros. Hay una película que a propósito de Carroza de Fuego, es de la misma época, donde actúa Ardiles, actúa Pelé, actúa Sylvester Stallone. Es una película de fútbol. Sylvester Stallone es el arquero. Ya voy a buscar cómo se llama la película, y también habla de eso, porque es un partido entre un equipo de fútbol alemán que juega contra un equipo Escape a la Victoria. Sí, señora. ¿De qué año es Escape a la Victoria? No sé, pero son contemporáneas con Esperando la Carroza. Es una película muy emotiva, Escape a la Victoria. Se van a topar con muchos futbolistas actuando. Es de 1981. Del 81. Bueno, hoy por hoy por las publicidades, redes sociales, es fácil ver a los deportistas actuar. Bueno, ahí es un caso donde vamos a ver actuar a Pelé, a Ardiles, a Sylvester Stallone, que creo que es a Michael Caine, que era un gran actor para ese entonces. Y también es una historia de autosuperación, porque tiene que conformar un equipo de reclusos, y sí o se tienen que ganar para poder escapar del ejército alemán. Así que tienen que conformar un equipo a como sea, y encima ganar con un árbitro re bombero, como decíamos nosotros, porque les cobraba todo para los alemanes. Así que no solo que se tienen que bancar todas las patadas, sino que encima tienen que jugar bien. Mira, se acordan un poco a la trama, yendo algo mucho más tranquilo, de Metegol, del director argentino. De Juan José Campanella. Sí. Sí. Pero si quieren ver una película, les va a llamar la atención. Tiene el mismo registro de esta, de Carrozas de Fuego. Y siempre que la veo en la televisión, la dejo y la veo y me emociono con esa película, porque es una película muy linda de verse, muy llevadera, y muy entretenida. Así que se la recomiendo. Escape a la Victoria se llama. La pueden alquilar a través de Apple TV o a través de YouTube. Está para alquilar. Está en plataforma. Mira normal. vos. Bien, ¿qué les parece? Nos vamos a otro pequeño corte para volver ahora con el bloque 3. Nos vamos escuchando la banda sonora de Rush, Pasión y Gloria de Hans Zimmer. escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9.
Pausa y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta. La séptima obsesión por Radio Estudio 1. Continuamos en la séptima obsesión, en este episodio dedicado a películas de autosuperación, de perseverancia, y aprovecho para mandarle un saludo a nuestra audiencia de Jujuy, que nos escucha por la 104.9 FM Santa María, todos los sábados a las 21 horas, a nuestra audiencia de aquí, de Santiago del Estero, que nos escucha por la 104.9 Radio Estudio 1, y a nuestro público de YouTube, que nos sigue por nuestro canal. Estuvimos hablando de películas de autosuperación del deporte, estuvimos haciendo un repaso de las películas de autosuperación clásicas, y ahora vamos a hablar sobre este tipo de películas, pero relacionadas a la historia. Sí, entre ellas podemos encontrar 12 años de esclavitud, Invictus. No sé si vieron 12 años de esclavitud ustedes. Sí. Hace muchos años, pero sí me acuerdo. Es durísima. Es muy dura esa película. A mí me gustó mucho por la crudeza que tiene para contar las cosas que cuenta. Creo que no muchos directores se han animado a contarlo a la esclavitud como la contaron en esta película. La verdad es muy buena. Y sobre todo, Invictus, que conocemos ya la historia, que ya la hemos tratado incluso en Transpirando la Camiseta, el episodio pasado de la séptima obsesión, que está interpretada por Morgan Freeman y hace de Nelson Mandela. A mí me gustaron muchísimo estas películas, sobre todo Invictus, por la historia que toca y la forma en la que toca el tema de la esclavitud y el apartheid en Sudáfrica. Y yo creo que no hay otro actor para interpretar a Nelson Mandela que no sea Morgan Freeman. Es como que no me imagino a otro. Para mí él es, o sea, de los actores hollywoodenses que más su voz te interpela un montón. Capaz por su trabajo dentro de todas esas producciones que tienen que ver con la ciencia, con la voz de Morgan Freeman, pero a mí es como que ese actor y su voz en particular me dan mucho para una persona así como Nelson Mandela, una persona que sea líder y que te inspire. Sí, hay un actor que lo supo interpretar muy bien también de Nelson Mandela en otra película que se llama Del mito al hombre, o por su nombre La caminata hacia la libertad, que es del año 2013, que es Idris Elba. Muchos lo conocen, que es el que hace de Heimdall en Thor. Idris Elba es justamente uno de los actores que mejor lo interpretó junto con Nelson Mandela, y que hace unas actuaciones magistral, y que justamente trata más, Invictus trata más sobre la selección de rugby sudafricana, cómo logra llegar a la final y ganarle a los All Blacks, que son el equipo más poderoso que tiene el rugby. Y por otro lado, lo que hablábamos aquí en Mandela, una larga caminata hacia la libertad, cuentan más la historia de sí, de Nelson Mandela, y a mí me pareció sublime. Y aquí también otra película que hemos estado hablando y que hemos hablado primero en el primer bloque es Mi pie izquierdo, que contaba Pablo un poco de qué es lo que trataba. Sí, es la historia basada en la vida de Christy Brown, que es un pintor y escritor irlandés que nació con parálisis cerebral severa. El personaje lo va a componer Daniel Day-Lewis en una actuación descollante, porque lo que hace Daniel Day-Lewis es realmente impresionante en esta película. Si no han visto Mi pie izquierdo, también se les recomiendo, porque se van a topar con una actuación que, si no está en las mejores 10 actuaciones de la historia del cine, me quedo corto, porque se van a topar con
con el personaje, o sea, está totalmente diluido como actor Daniel Day-Lewis. La forma en la que habla, la forma en la que se mueve, la forma en la que gesticula es espectacular. Es una película durísima, no es para personas sensibles porque te va a emocionar la historia de vida de esta persona y de cómo logra ir superándose o superando sus dificultades físicas. Me parece una película hasta necesaria de ser vista, y volviendo a 12 años de esclavitud, me pareció una película extremadamente cruda, dura, ruda, y todos los adjetivos que se le pueda poner. Creo que no se había visto una película que toque el tema de la esclavitud con la crudeza con la que lo hace esta película. Siempre habíamos visto algún que otro matiz de crueldad, pero no tan explícitamente. Tan explícitamente como lo tocan aquí en esta película. Sí, la música nada más y nada menos también de Hans Zimmer y dirigida por Steve McQueen. 12 años de esclavitud fue una película que me tocó fibras por la crudeza que tiene. Yo la recomiendo, siempre hago esa aclaración de que no es una película pochoclera, que no es una película que uno se va a sentar y tiene que tener uno un buen estómago para sentarse a ver 12 años de esclavitud. Pero a propósito de lo que estábamos hablando anteriormente, he traído ahora, porque me ha parecido muy buena también la película de Mi Pie Izquierdo, he traído el tráiler para que lo escuchemos ahora. This is Christy Brown, my son, genius. A story of remarkable ingenuity becomes a triumph of the human spirit. My Left Foot, the true story of Christy Brown. Go on, Christy. Go on, make your mark. Born into a stricken body, Christy Brown made himself heard. I don't fight cripples. Within his world of pain and despair, he discovered the power of love and beauty. Christy is simply a great painter, full stop. My Left Foot. Starring Daniel Day-Lewis in a landmark performance. My Left Foot. One man's tribute to the celebration of life. Hablando de la problemática racial que ha tenido durante muchísimos años y creo que sigue teniendo Estados Unidos, y también de la superación personal, hay una película que se llama Historias Cruzadas o The Help del 2012, protagonizada por Emma Stone y Viola Davis. Trata de la relación entre las personas blancas, que son las dueñas de la casa, y las personas negras que van a trabajar como, más que empleada, te diría a cierto punto, sirvienta / esclava, porque había muchas cosas que no les dejaban hacer, no les dejaban comer en una mesa, no podían ir al mismo baño. Había muchas normas sociales que uno cuando ve la película es mucho más tranquila que 2 años de esclavitud, obviamente, pero igual llega a ser un choque cultural lo que uno está viendo con esa película. O sea, como una persona por tener otro color de piel no va a poder usar tu mismo baño. Es algo que yo la veía, me acuerdo, y digo, ¿cómo es eso posible? Y era real en ese momento. Sí, sobre esta temática, o sea, podemos hacer un repaso de género y nos vamos a encontrar con historias de superación en todos los géneros, desde la ciencia ficción, el terror, películas en clave de acción, de suspenso, películas biográficas, históricas, de todo tipo. ¿Por qué? Porque la temática tiene que ver con el ser humano y el anhelo y el deseo de ser cada vez mejores, de enfrentar obstáculos, de poderlos superar. Está en la naturaleza del ser humano. La literatura también, o sea, está llena de historias de ese tipo. Por traer una colación, El Conde de Montecristo, que ha sido adaptada a la pantalla muchísimas veces. Este año se ha estrenado la última versión, una versión francesa, a propósito de esta historia. Y está muy
emparentada con la ficción, con el drama. Digo drama no como género, sino como la narrativa, como contar historias. Y con contar historias en el cine, obviamente que también. ¿Por qué? Porque son esas películas con las que los espectadores nos quedamos con algo, nos quedamos con alguna enseñanza, nos quedamos con alguna frase, nos quedamos con alguna acción de un personaje. Son películas que nos motivan a seguir en el día a día cuando se prende la luz de la sala y vos vuelves a tu vida en la cotidianeidad. Entonces son películas que te invitan a ser una mejor persona, un mejor ser humano. Y me parece que está bueno que se hagan este tipo de films y que se sigan haciendo este tipo de propuestas para el cine, para la televisión, para películas de plataforma y demás. Ahí quiero hacer una destacada que no le hemos nombrado, que es El mayordomo de la Casa Blanca, interpretado por Forrest Whitaker. Es basado en una historia real. Tiene un elenco muy muy grande. Entre ellos está, como bien hemos dicho, Forrest Whitaker. Tenemos a Cuba Gooding Jr., a Robin Williams, a Alan Rickman. Lo tenemos a Lenny Kravitz también, James Marsden. Es una película que tiene un elenco muy grande y cuenta la historia de cómo un mayordomo afroamericano llega a ser justamente el mayordomo dentro de la Casa Blanca, y muchos presidentes lo toman en consideración al día de su día a día en sí. Vamos a irnos a un pequeño corte, quédense porque seguimos con la escuelita de cine y las recomendaciones, escuchando parte de la banda sonora de Pie Izquierdo. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9.
Continuamos en la séptima obsesión en este episodio número 34 dedicado a films de autosuperación, y ha llegado el turno del segmento de la escuelita de cine, y para eso he traído un texto de la colección Maestros del Cine de Cahiers du Cinéma, escrito por Ángel Quintana, sobre el director Federico Fellini, sobre el gran Federico Fellini y sobre la vida de este director. Nos va a hablar de los años de la posguerra, de la cultura popular y cómo influye Federico Fellini en la cultura popular italiana. Nos va a hablar de los resabios del neorrealismo en su cine. Nos va a hablar a propósito de esta primera etapa de lo que se considera la segunda etapa de la filmografía del director italiano, que va más allá del neorrealismo, llegando a la película Las noches de Caviria, después del Milagro económico, que es cuando empieza a tener éxito no solo de crítica, sino también ya del público, que esto lo va a ver recompensado en entradas de cine y tener acceso a filmar películas con mayor presupuesto. A propósito de este periodo, nos va a hablar de dos películas que son fundamentales de este director, del cine italiano y de la cinematografía mundial, como son La Dolce Vita y Amarcord. Después hay un capítulo donde nos va a hablar frente al imperio de la neotelevisión, o cómo Federico Fellini intenta competir con la nueva pantalla, que para ese entonces era la televisión. Y a propósito de eso nos habla de dos películas, de Casanova y de La voz de la luna, y después nos va a dar un raconto de la cronología de su vida y de su filmografía. Como toda la colección es una belleza, las fotografías que ilustran este texto, sobre todo con su querido Marcello Mastroianni, que es el protagonista de casi todas sus películas, aquí con Anita Ekberg en la fuente en la escena clásica de La Dolce Vita. En tapa también tenemos a Anita Ekberg en este texto, que se llama Federico Fellini, a propósito de la vida del director italiano, de la colección Maestros del Cine, Cahiers du Cinéma, escrita por Ángel Quintana. Hasta aquí llegamos con la escuelita de cine. Continuamos ahora con la sección de recomendaciones que han traído para hoy, chicos. Yo he traído una película atípica para lo que es recomendar. Todavía no sé si me gusta o no. La he visto por la arenga que tenía. Está en Prime Video, se llama Five Nights at Freddy's. 5 noches en Freddy's, sí, Five Nights at Freddy's. Es a propósito de un videojuego. La he visto, tiene cosas muy muy buenas y cosas muy muy malas y cosas muy muy raras. Me quedo sobre cómo han adaptado la historia que tiene el personaje con su hermano y con su otro hermano, y no voy a spoilear más, pero me quedo con eso, con la conexión de los dibujos, con cómo el arte une a todos estos personajes. Hay una cuestión ahí de marketing muy fuerte, porque es una película que tiene unos muñecos que son muy vendibles. De hecho, este año sale la segunda parte de la película. Y como les digo, o sea, toda la parte esa medio circense que tiene me ha encantado, de los muñecos, la relación con los niños y demás. Y después tiene cosas que son bastante flojitas. Pero para todos los amantes de películas basadas en videojuegos sí les va a llamar la atención. La historia de los videojuegos de Five Nights at Freddy's es muy interesante, es muy larga. Pueden buscar en YouTube y les va a aparecer videos de 1 hora explicando de qué va. Y sí, hacen una adaptación que no es tal cual la historia, pero interesante la propuesta que hacen. Y esos muñecos que vos dices son los animatrónicos. Me acuerdo cuando sale el videojuego, yo era más chica, y tras ese videojuego empecé a tener mucho miedo a los animatrónicos, porque realmente lo que sucedía era que vos sí o sí tenías que escaparte de ellos, porque ellos te van a venir a comer,
Masi, vos sos un niño. Y yo en ese momento era una niña, entonces era como que me Sí, daba miedo. ahora tengo ganas de ver cómo es el juego, porque he visto la película, pero yo no sé nada del juego. Sé que también he pasado por la librería y textos, hay libros también escritos, ilustrados, así que se ha hecho todo un marketing alrededor de esta del videojuego película, en realidad y después de la película. No me tenían recomendando esta película, que no. No, la verdad que no, porque a mí no me ha terminado de convencer del todo. Sí la he visto, pero por esas cuestiones que te has dado cuenta, a mí no me ha terminado de gustar del todo, pero sí quiero ver qué van a hacer en la segunda parte. ¿Ahora? Yo traigo para recomendar, hablando de superación, pero más que nada de mostrar así una persona que de a poco te van dando la historia de vida y cómo él se ha superado y hace una cantidad de cosas fantásticas, digamos, porque es poco realista, pero igual es tremenda la película. Sisu, del año 2022, la pueden ver en Prime Video, y es una persona contra un montón de nazis. Está muy buena. Tremenda película, Sí, una aparte, John Wick europea. Sí, casi sí, no hay palabras en la película, es todo acción, acción, y se pelea, viene la 2 pelea. ahora. No, sabía, así que Sí, gracias sí, por sí. el dato. Se viene la Sisu 2. No, está muy buena. Y eso, o sea, no hay casi palabras en la película. Es impresionante, todo te lo lleva la imagen, la acción. Hay momentos tiernos, momentos de pelea tiernos, digo, cuando aparece el perrito, todo. Y no para la película. No. Es muy entretenido. Yo he traído ahora como también un ejemplo de superación. Hace poquito se estrenó en Netflix una serie de 2 episodios. Cada episodio dura 1h30, que se llama AKA o AKA Charlie Sheen. Cuenta la historia sobre Charlie Sheen, sabemos todo lo que hubo por detrás de su carrera, los problemas de adicción y excesos. Lo cuenta en primera persona, cuenta mucho la historia de su familia, cuenta mucho la historia sobre todo de la gente que trabajó con él, y me gustó muchísimo cómo él mismo contó con tal crudeza todo lo que le pasó en su vida, por qué llegó a ese punto. Súper recomendable. Incluso ha habido una entrevista de Chris Tucker, que él lo consideraba uno de sus más grandes amigos, y bueno, cuenta bastante bien por qué es que él llega al punto que de sus adicciones y muchas otras cosas más. Súper recomendable, está en Netflix, les reitero, son 2 episodios, cada uno de 1h30. Esperamos que este episodio les haya gustado, les haya dado ganas de volver a ver estas películas si es que ya las conocían, y si no, de interesarse por esta temática que traspasa la pantalla, no es algo que lo toca solamente el cine, sino también la literatura y demás artes. Esperamos que haya sido de su agrado. Les recordamos que nos pueden encontrar en la 104.9 todos los martes a las 15 horas aquí en Santiago del Estero, y también a las 21 horas los días sábado por FM Santa María, también 104.9 en Jujuy. Y cerramos diciendo que vivan las historias y las películas de autosuperación, que viva la séptima obsesión y que viva el cine. Nos despedimos escuchando la banda sonora de Vangelis para Carros de Fuego. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9.
Séptima obsesión.